Saludos amigos y amigas, bienvenidos a Historia con el Móvil. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezuelo, soy profesor de Historia de Instituto y estoy muy feliz de estar una vez más con todos vosotros. Este es un programa especialmente dirigido a estudiantes de secundario y bachillerato, aunque también va a todas esas personas que aman el saber. Yo de verdad espero de corazón en los próximos minutos ofrecerte una agradable compañía allá donde estés. Antes de empezar con el programa, quiero recordarte que si te gusta cómo cuento la historia, si te gusta cómo veo la educación, puedes adquirir mi libro, Como una historia, en Amazon. Te dejo el enlace en las notas del programa. Bueno, vamos a hablar del Imperio Romano, un tema muy importante. El Imperio Romano, junto con Grecia, configuran lo que llamamos la cultura clásica y es el germen de lo que hoy es la civilización occidental. El Imperio Romano tiene su origen en la ciudad de Roma, y Roma, que Roma era una pequeña aldea, y de pequeña aldea pasa a ser un imperio que une todo el Mediterráneo y que abarcó desde la isla británica hasta Egipto, todo el norte de África, hasta el río Rin. O sea, fue un imperio inmenso y que duró varios siglos. Roma está en la península itálica y la península itálica es un terreno muy montañoso. Por eso había determinados puntos estratégicos a lo largo de la península que eran muy importantes para el comercio. Y uno de ellos era Roma, esta pequeña aldea que estaba a la orilla del río Tíber y que en principio era una zona muy pantanosa. Esta pequeña aldea tenía al norte un pueblo, que eran los etruscos, y tenía otro pueblo al sur de la península, que eran los griegos. Por eso Roma, desde sus inicios, estuvo en contacto con la cultura helénica. Su origen, el origen mítico, habla de Roma, de la fundación de Roma en el año 753 a.C. por Rómulo. Aunque sabemos que había poblamientos de antes. Roma está fundada en 7 colinas y la más antigua es el Monte Palatino. Entonces, en esta primera etapa de Roma hablamos de una etapa, de esta etapa como una monarquía. Y aquí tenemos reyes que son semilegendarios. No sabemos muy bien si existieron de verdad, porque aquí se confunde el mito con la historia. Los primeros reyes de Roma, el primero es Rómulo, que gobierna del 753 al 715, y luego tenemos otro rey que es Numo Pompilio, Tulio Hostilio y Anco Marcio. ¿Qué sucede? Que después de Anco Marcio llegan los etruscos, toman Roma y entonces establecen a sus propios reyes. Y tenemos a 3 reyes etruscos: Tarquino Prisco, Servio Tulio y Tarquino el Soberbio. Este es el último rey de Roma. Tarquino el Soberbio en el 509 es destronado por un señor que se llama Bruto. Entonces, la primera época de Roma decimos que es la monarquía. Y la siguiente época decimos que es la república. Después de la caída de la monarquía se establece un régimen republicano. En este régimen republicano había 3 instituciones que eran las que gobernaban la ciudad. Unas son las asambleas populares, que había muchos tipos de asambleas. Estaban las asambleas centuriadas, curiadas, plebeyas, de manera que los ciudadanos, según perteneciesen a un grupo social u otro, se reunían en una asamblea u otra. Tenemos entonces los magistrados. ¿Quiénes eran los magistrados? Los magistrados eran como el gobierno. Teníamos un magistrado que era el pretor, que se encargaba de la justicia. Otro magistrado que era el edil, que se encargaba, digamos, de lo que por entonces podía ser la policía. Tenemos otro magistrado que era el cuestor, que se encargaba de las finanzas. Tenemos otro que es excepcional, que es el dictador, que era solo para situaciones de emergencia. Tenemos el tribuno de la plebe, que defendía, pues, a los plebeyos. Y el más importante de los magistrados eran el cónsul, que tenía el poder militar y que se solían nombrar a 2 cónsules. Entonces, hemos hablado de las asambleas populares, hemos hablado de los magistrados y ahora tenemos que hablar del Senado. El Senado estaba compuesto por las familias más influyentes de Roma y se dedicaban a asesorar a los magistrados y a disponer leyes. Entonces, las instituciones de la República en Roma. Tenemos las asambleas populares, los magistrados y el Senado. ¿Y cómo se llamaba este sistema? ¿Qué siglas tenían este sistema? Te pregunto, ¿qué siglas definían este sistema republicano? Pues esto lo habréis visto siempre que veáis algo de Roma. Las siglas son SPQR. ¿Qué significa eso? Senatus Populus Que Romanus.
lo que en español significa Senado y pueblo romano. ¿De acuerdo? Esas eran las instituciones que gobernaban la República. Tenemos que decir que había dos clases sociales principales. Una eran los patricios, que eran las familias que descendían de los primeros pobladores, y eran la oligarquía. Eran la oligarquía y tenían privilegios. Y luego estaban los plebeyos, que eran los ciudadanos de segunda clase, que no tenían poder político, pero que tenían que pagar impuestos, tenían que ir a la guerra. Y empieza un enfrentamiento entre ellos y consiguen la igualdad en el siglo III a.C. Vamos a hablar de la política exterior durante la República. Bueno, pues primer paso que hace Roma, unificar toda la península itálica. Y muy bien, cuando ya han unificado toda la península itálica, pues oye, Roma va para adelante, se está haciendo fuerte. Y también quieren ocupar no solo la península itálica, sino las islas adyacentes, como puede ser, por ejemplo, Sicilia. ¿Qué pasa? Que Sicilia ya estaba ocupada por un gigante que estaba en el Mediterráneo. ¿Qué imperio, qué pueblo estaba ocupando el Mediterráneo occidental? Los cartagineses, que eran herederos de los fenicios. Los cartagineses eran herederos de los fenicios, un pueblo comerciante, y se habían establecido en la actual Túnez. Y desde ese lugar, que es la actual Túnez, que ellos llamaban Cartago, fueron ocupando pues más o menos lo que es el Mediterráneo occidental, y entre otras cosas ocuparon la isla de Sicilia. Entonces, ¿qué pasa? Que los romanos querían Sicilia, así que se enfrentaron a los cartagineses, y aquí empieza la primera guerra púnica, del 264 al 241. Ganan este primer asalto, lo ganan los romanos. Pero se produce un segundo asalto que llaman también Segunda Guerra Púnica, del 218 al 202. Y atención, ¿qué hacen los cartagineses? Atacan a los romanos por donde menos se lo esperaban. Aníbal, este general cartaginés, cruzó la península ibérica, y desde el norte, cruzó la península ibérica, cruzó los Pirineos, cruzó los Alpes, y desde el norte atacó a los romanos, y era pues por donde menos se le esperaba, y lo atacó con elefantes, y casi llega hasta Roma. Los romanos, ¿dónde contraatacan? Contraatacan en la península ibérica. Y atención, aquí vienen los romanos a la península ibérica, año 200, a partir del 218, los romanos llegan a la península ibérica, en principio, para enfrentarse a los cartagineses. ¿Y qué hacen los romanos y los cartagineses? Se pelean, usan la península ibérica como un ring. Y cartagineses y romanos en la península ibérica les dicen a los distintos pueblos íberos: vente conmigo que yo te voy a liberar del enemigo y conmigo vas a estar bien. Entonces usan a los pueblos íberos como peones. ¿Quién gana este segundo asalto? Lo vuelve a ganar Roma. ¿Y qué hacen los romanos ya que estaban en la península ibérica? Pues ocuparla entera. Y empiezan a ocupar toda la península ibérica, a someter a todos los pueblos íberos, exceptuando a los últimos que les costó más someter, que son los pueblos vascos, cántabros y astures. Entonces, hemos dicho, Primera Guerra Púnica, ganan los romanos, Segunda Guerra Púnica, ganan los romanos, parecía que Cartago estaba ya destrozado, pues no, pasan 50 años, y en el año 149 Cartago se recupera milagrosamente, y de nuevo le hace frente al Imperio Romano, y aquí Roma dice, se acabó. Y un senador en Roma pronuncia esa frase que dice, Cartago delenda est, es decir, Cartago debe ser destruida, y los romanos dicen, ya, hagámoslo bien. No solo vencieron a los cartagineses, sino que fueron a la ciudad de Cartago, la incendiaron durante varias semanas, la pisotearon, la machacaron, y cuando ya no quedaba nada, echaron sal sobre la ciudad para que nunca más esa ciudad se recuperase. Bueno, ya es que no había ni ciudad. Esto pasa en el Mediterráneo occidental. ¿Y en el Mediterráneo oriental? Bueno, pues en el Mediterráneo oriental se están librando las guerras macedónicas, que terminarían con esos estados herederos del imperio alejandrino, y bueno, y esas guerras macedónicas terminan definitivamente con la batalla de Pydna en el año 668 a.C., que de nuevo ganan los romanos, y ya se les queda todo el Mediterráneo oriental abierto a la ocupación. De manera que en el siglo II a.C., pues mira, Roma ya había ocupado
todo el Mediterráneo, excepto, atención, el Egipto, que lo será en tiempos de Cleopatra, de la que ahora hablaremos. Bueno, ¿qué sucede en Roma? Que todas estas conquistas, toda esta afluencia de riqueza a la ciudad empieza a crear problemas por ver quién gestiona esa riqueza. Entonces empieza a haber guerra entre facciones. Por un lado teníamos la facción de los populares, que representaban al pueblo y la dirigía Mario, y tenemos la facción de los senatoriales, es decir, la familia rica, y la representaba Sila, y hay una guerra entre Mario y Sila que empieza a sangrar los territorios del imperio. ¿Qué pasa? Que ante el caos se recurre a un triunvirato, es decir, darle el poder a 3 personas, y que este triunvirato pusiese orden en todo el caos que estaba cundiendo en el imperio. ¿Quién componía ese triunvirato? César, Pompeyo y Craso. En estas que César, siendo parte de ese triunvirato, va a la Galia para ampliar el territorio del Imperio Romano, y lo consigue, protagoniza nuevas conquistas para el Imperio Romano. Y claro, Craso se pone celoso y entonces quiere emular a Julio César y se va a Oriente, pero el tío Pardillo pues muere en Oriente a manos de los partos. Entonces ya solo quedan Julio César y Pompeyo, y bueno, pues iban a la guerra. Entonces el Senado nombra dictador a Pompeyo, y Julio César está volviendo de la Galia, y vuelve de la Galia con su ejército, y resulta que el Senado tenía jurisdicción en la península itálica, sobre una parte de la península itálica, y una de las fronteras del territorio del Senado era el río Rubricón. Entonces, si Julio César cruzaba el río Rubricón con su ejército, estaría haciendo una ilegalidad. Entonces se dice que Julio César cruzó el río Rubricón con su ejército con una frase que era alea jacta es decir, la suerte está echada. Y por eso se usa esa expresión de cruzar el Rubricón como ya no hay marcha atrás. Si lo cruzas, ya no hay vuelta atrás y hay que ir hacia adelante. Entonces, César vence a Pompeyo, y Pompeyo se refugia, se larga al Mediterráneo oriental y se va a Egipto, que era un país satélite de Roma. Y allí, pues bueno, ¿qué hace el rey de Egipto? Pues estaba compinchado con Julio César, y el rey de Egipto va y se carga a Pompeyo. Entonces, ¿qué pasa? Que en estas que Julio César va a Egipto, y bueno, pasaba que el rey de Egipto tenía una hermana con la que no se llevaba muy bien. ¿Y qué hizo esta hermana? Una tal Cleopatra. Pues se metió en la alcoba de Julio César, lo sedujo, y Julio César pues derrocó al rey de Egipto y puso a Cleopatra. Vuelve Julio César a Roma victorioso, con todo el poder, y bueno, empieza a gobernar el imperio, y con muy buen criterio, con muy buenas ideas, con muy buenos proyectos, pero llega un punto en el que quiere reinstaurar la monarquía, se proclama dictador vitalicio, y aquí es cuando ya dicen basta, y hay una conspiración para derrocarlo, entre la que se encontraba su hijo adoptivo Bruto. Y se dice que dijo esa frase cuando moría: tú también, Bruto. Y este asesinato ocurre en el 44 a.C. ¿Qué pasa? Que otra vez Roma está dividida, y entonces está por un lado el Senado, que ha tomado el poder, y por otro lado otros generales que les hacen frente al Senado. Y esos generales que le hacen frente al Senado forman otro triunvirato. Tenemos a Marco Antonio, Lépido y Octavio César. Estos son los 3 generales que le hacen frente al Senado y que acaban venciendo al Senado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estos 3 generales han vencido al Senado, ¿qué hacen? Empiezan a guerrear entre sí, y el primero en caer es Lépido. Y de nuevo tenemos lo que pasó entre César y Pompeyo, se repite ahora entre Marco Antonio y Octavio. Marco Antonio marcha a Oriente y se va a un país, a que no adivinéis a qué país de Oriente se va. Efectivamente se va a Egipto, y allí, se encuentra con Cleopatra y se enamora de Cleopatra. Y atención, Marco Antonio repudia a su esposa para estar con Cleopatra. ¿Pero quién era su esposa? Su esposa era la hermana de Octavio. O sea, repudia a su esposa, hermana de Octavio, para estar con Cleopatra. ¿Qué hace entonces Octavio? Le declara la guerra a Marco Antonio, y va a Egipto y derrota a Marco Antonio. Y bueno, cuando Marco Antonio y Cleopatra están vencidos, ¿qué hacen los dos? Se suicidan. Entonces tenemos que Octavio es el vencedor de los 3 y regresa a Roma triunfante, y ya el Senado nombra a Octavio
lo nombra a César Augusto y le da todo el poder militar, le da todo el poder legislativo, lo nombra también sumo sacerdote y a partir de ahora, en el 27 a.C., hablamos ya de la época del imperio. En esta época ya el emperador tiene todo el poder. Se siguen manteniendo las instituciones de la república, pero ya no dejan de ser una ficción. Es decir, el Senado sigue existiendo, pero ya no tiene casi ninguna atribución. Entonces, con el emperador Octavio Augusto se inaugura la dinastía Julio-Claudia. El emperador Octavio Augusto, por cierto, tenemos que decir que estuvo en Hispania pacificando la península ibérica y sofocando las últimas revueltas que había en la península ibérica, que estaban al norte. Estamos hablando de los pueblos cántabros, vascos y astur, que se seguían rebelando contra el emperador. Entonces, hemos dicho que con el emperador Octavio Augusto se inaugura la dinastía Julio-Claudia y le suceden, pues una serie de emperadores. Uno es, por ejemplo, el siguiente es Tiberio, que gobierna del 14 al 37 después de Cristo. A Tiberio le sucede Calígula, que reina del 37 al 41 y que parece que este era un sádico y un hombre entregado a los excesos. Y ya saben cómo se arreglaban las cosas en Roma, que había un dirigente que gobernaba mal, pues se le mataba. Entonces eso se le hizo a Calígula, se le asesinó y nombraron a su tío emperador. Estamos hablando de Claudio, que gobierna del 41 al 54. Se decía que era un gobernante sabio, que era un gobernante justo. Bajo su época se llega a Britania, pero tiene mala suerte con su esposa. Por ejemplo, la tercera esposa era una ninfómana que le engaña con media corte y que por lo visto frecuentaba los prostíbulos de la ciudad. Cuando el emperador se entera, la manda ejecutar. Y con la cuarta esposa, pues atención, la cuarta esposa, que se llamaba Agripina, ¿qué hizo la cuarta esposa? Lo envenena. La cuarta esposa envenena a Claudio. ¿Para qué? Para facilitar la sucesión en su hijo Nerón, que manda del año 54 al año 68 y que probablemente se ha ganado el título de emperador más zumbado de la historia. Es difícil distinguir qué es ficción y qué es historiografía, porque sobre Nerón se ha escrito mucho. Por ejemplo, el debate sobre si incendió Roma o no. Se dice que no incendió Roma, pero yo digo una cosa: no incendió Roma. Ahora, en el espacio que quedó después del incendio se construyó un palacio. A mí que me digan que no incendió Roma, pero hombre, lo de construirse un palacio en el lugar donde se habían incendiado las casas, yo qué sé. El caso es que dicen los historiadores ahora que no la incendió. Entonces, si la mayoría dice eso, pues nosotros les creemos. ¿Qué más destaca de Nerón? Pues que se presentaba a sí mismo como músico y artista, iba a concursos que solía ganar, y también como hombre loco absolutamente que estaba, pues resulta que mató a su esposa y también mató a su madre. ¿Y cómo acaba Nerón? Pues acaba suicidándose. Tras la muerte de Nerón, tenemos un año donde se suceden varios generales, y luego tenemos la dinastía Flavia con Vespasiano, famoso por empezar la construcción del Coliseo. Le sucede Tito en el año 79, que es quien conquista y arrasa Jerusalén. Luego le sucede Domiciano, que este hombre era otro tirano que acaba siendo asesinado. Y tenemos que decir que durante la dinastía Flavia, Roma se expande por Próximo Oriente, se consolida su presencia en Britania, establece un limes, es decir, un límite entre los pueblos bárbaros. Y con el asesinato de Domiciano llegamos a la dinastía Antonina. Tenemos el primer emperador en Nerva del 96 al 98 y atención, en el año 98 llega Trajano, un español. Este hombre nació en Itálica y se dice que probablemente este sea el mejor gobernante del Imperio Romano. Él fue quien después de mucho tiempo retoma las conquistas y vuelve a expandir el imperio. Le sucede un familiar suyo, que es Adriano, también nacido en la península ibérica. Ojo, profundamente enamorado de Antino, que se ahogó en un lago, su amante, y lo quiso tanto, y quedó tan tocado después de que su amante se ahogase en un lago, que construyó esculturas de su querido Antino y las difundió por todo el imperio. Qué historia, qué historia de amor. Luego tenemos a Antonio Pío, luego tenemos a Marco Aurelio, y el final de la dinastía antonina es un tal Cómodo, otro famoso
que también estaba un poco tocado de la cabeza, que celebraba combate de gladiadores en el que él mismo participaba. Este se ha hecho famoso porque aparece en la película de Gladiator. Entonces, a la muerte de Cómodo, en el año 192, que por cierto también es asesinado, como no, empieza un interregno donde se suceden varios emperadores. Entonces tenemos a Septimio Severo, tenemos a Caracalla, en el año 211 llega a Caracalla, y este es famoso porque da la ciudadanía romana a todo el imperio. Luego tenemos a Heliogábalo, tenemos también a Alejandro Severo. La cosa se está poniendo ya bastante fea, se está poniendo bastante mal, el imperio empieza a venirse un poco abajo, el lujo ha trastocado a los dirigentes, empieza a haber corrupción, los pueblos bárbaros empiezan a hostigar por el norte, y del año 235 al 289 empieza un periodo que se le llama la anarquía. Empieza un periodo de anarquía militar donde se suceden, 39 emperadores en 50 años. 39 emperadores, por supuesto. ¿Cómo llegaba uno al poder? Pues matando al antecesor. Llegamos al año 284 y un emperador llamado Diocleciano se le ocurre acabar con esta anarquía de la siguiente manera. Dividamos el imperio. Este imperio es muy grande. Pues vamos a dividirlo en Oriente y en Occidente. Y a su vez, Oriente tendrá 2 dirigentes y Occidente tendrá otros 2 dirigentes. Por eso se le llama el gobierno de la tetrarquía. Entonces, en el imperio occidental habría un Augusto y un César, y en el imperio oriental habría otro Augusto y otro César. Y resultó que uno de esos Augustos era un tal Constantino. ¿Qué hizo este Constantino? Pues le hizo la guerra a los otros 3 dirigentes porque quería todo el poder. Les vence y decide trasladar la capital de Roma al otro extremo del imperio. Así que lo que hace es fundar una ciudad donde termina Europa y empieza Asia, que es Constantinopla. Ahí anteriormente había un enclave griego llamado Bizancio, pero él funda la ciudad desde cero y le llama Constantinopla. Famoso también es Constantino por el Edicto de Milán del año 313, en el que proclama la tolerancia religiosa, es decir, legaliza el cristianismo. Pasa el tiempo y de nuevo, el imperio otra vez se vuelve a dividir. Llega un emperador llamado Teodosio que divide el imperio de nuevo en Oriente y Occidente. Oriente será para su hijo Arcadio y Occidente para su hijo Honorio. Y Teodosio también es famoso por el Edicto de Tesalónica, en el que proclama que el cristianismo es la religión oficial del imperio. Teodosio gobierna entre el 379 y el 394. Y bueno, llegamos ya al siglo V y la división entre los 2 imperios se ha consolidado. Ahora ya hablamos de 2 imperios distintos, estamos hablando ya del Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente. Y a lo largo del siglo V, esos pueblos bárbaros que en el siglo anterior ya estaban atacando, vienen ahora con más fuerza que nunca, de manera que el Imperio Occidental se acaba convirtiendo en un coladero de pueblos bárbaros. Vienen todos, o sea, es que no faltaba ninguno, los suevos, los vándalos, los alanos, los ostrogodos, los lombardos, ahí estaban todos los pueblos bárbaros rapiñando el Imperio Occidental, hasta que ya finalmente el bárbaro ostrogodo Odoacro depone al último emperador de Roma, que es Rómulo Augustulo. ¿Y qué hace con las insignias imperiales? Se las manda al emperador de Oriente. Y en el año 476 decimos que es el final del Imperio Romano de Occidente. Ojo, que en Oriente, el Imperio Romano de Oriente pervive otros 1000 años, nada menos. Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Espero que te haya resultado interesante. Te recuerdo que tengo otro montón de proyectos relacionados con la educación. Si quieres estar al tanto de todo ello, puedes seguirme en mis redes sociales, ya sea en Instagram, Facebook, Twitter, lo tengo todo. Te dejo los enlaces en las notas del programa. Un abrazo enorme, te deseo lo mejor y te espero en el próximo programa.